de la República. Entre esos ítems estuvo educación. Me gustaría que un poco bajemos esa información técnica y la demos un poquito más para la comunidad. Bueno, por supuesto, educación es una de las temáticas primordiales para el gobierno. El presidente así lo ha manifestado, así lo expresó. Claramente ha puesto énfasis en nuestro plan de reactivación educativa. Nuestro plan de reactivación educativa que contiene 3 ejes, ya que apuntan, y los voy a señalar en términos bien simples, a la revinculación y asistencia, por ejemplo, que tiene que ver con recuperar que aquellos estudiantes, aquellos y aquellas estudiantes que abandonaron el sistema educativo durante el año pasado o los anteriores, producto de la pandemia, vuelvan a clases, vuelvan a estar en los lugares donde les corresponde estar, a los párvulos, a los niños, niñas, a los adolescentes, para que retomen sus actividades en los establecimientos educacionales. Para eso, Seremi, una consulta. ¿Esto fue deserción o viene arrastrándose de la pandemia? la verdad es que hemos detectado que desde mucho antes ya había una alta inscripción para rendir exámenes libres, que es una opción, es una modalidad que tenemos en el Ministerio de Educación y que está disponible, ¿cierto? No para todas las edades, por supuesto, pero está disponible. Sin embargo, no es lo que deseamos. Nosotros creemos que la presencialidad, la experiencia en el establecimiento educacional, no es posible reemplazarla. Y de hecho, la pandemia nos demostró que es así. Demostró que es muy necesario que estén asistiendo de manera regular a clases. Y ahí tenemos 2 focos, donde hay estudiantes que están con matrículas, pero asisten no de manera regular, asisten de forma interrumpida, por así decirlo, o tienen una inasistencia grave, como le llamamos nosotros. Y está el otro grupo donde se salieron del sistema educativo y no están hoy matriculados en los establecimientos. Para eso, como ministerio, el año pasado ya hicimos varias acciones. La primera, y que se repite este año 2023, es entregar información detallada y confiable a las comunidades educativas. O sea, la dirección del establecimiento, los profesores y profesoras jefas, cuentan con un reporte claro, emanado de nosotros como Ministerio de Educación, que identifica qué estudiantes están teniendo estos problemas de asistencia. Por ejemplo, el estudiante Alberto Santander está con una baja asistencia. Por favor, alerta ahí, ¿qué es lo que está pasando? Para que el establecimiento pueda reportar o pueda advertir qué es lo que ocurre. Ejemplo, en muchos casos en nuestra región esa cifra se ve ampliada porque hay personas que vuelven a sus países de origen, vuelven a su región de origen. Recordemos que tenemos alta movilidad en nuestra región, pero eso tenemos que saberlo, porque tenemos que identificar si ese estudiante está en el sistema educativo en ese otro lugar en el cual se encuentra, ¿ya? A nosotros nos aparece a lo mejor que inasiste, pero hay algún antecedente que el mismo SIGE, nuestro sistema, lo puede advertir. Eso por un lado. Este año nuevamente le entregamos ese insumo a las comunidades educativas, pero para este 2023 estamos inyectando importante cantidad de recursos para ahora, en este momento, de hecho, estamos contratando a través de los municipios, estamos contratando personas, profesionales a cargo, pero también personas que van a trabajar junto con esos profesionales para poder ir puerta a puerta, levantando estrategias en cada comuna. Por ejemplo, en Tocopilla, ir a cada rincón, a las caletas, a los lugares en donde los estudiantes a lo mejor se encuentran, por decir un ejemplo, trabajando para aportar al ingreso de la familia, porque se vieron en esa obligación. Claro. Bueno, en este caso, por ejemplo, vincular toda una red con el municipio, con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, con la Seremi del Trabajo, con el CENSE. ¿Para qué? Para que esa familia se pueda potenciar y pueda optar a mejores opciones laborales, por ejemplo, o a beneficios del Estado que permitan incrementar su ingreso familiar y que por lo tanto ese adolescente o esa adolescente no tenga que dedicarse a trabajar, sino más bien al lugar en el que tiene que estar. A formarse como corresponde. Escuelas y liceos. Otro ejemplo, aquellos estudiantes que hemos identificado o que podamos ver que
dentro de este registro lleguemos a sus casas, lleguemos a los lugares en los que se encuentran y no están asistiendo a clases porque tuvieron que quedar al cuidado de los hermanos más pequeños, bueno, hay toda una red que se tiene que activar. Junji, Integra, tenemos que establecer vínculos con el municipio, con el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, de tal manera que esos hermanos más pequeños tengan una sala cuna, un jardín infantil o un establecimiento educacional que les permita dar continuidad a ese adolescente, a ese niño que quedó al cuidado. Estoy poniendo solo algunos ejemplos que no son poco reales en nuestra región, pero el objetivo es que vuelvan a las salas de clases y que, insisto, no solamente que estén matriculados, sino que asisten de manera regular. Y eso es lo que nosotros le llamamos uno de nuestros ejes, revinculación y asistencia, en el cual hemos inyectado grandes esfuerzos ya desde el año pasado, pero este año, tras los anuncios además del presidente, se fortalece. Seremi, sin duda, sin lugar a ninguna duda, creo que esta revinculación sí tiene que ver con el tema económico familiar, que es uno de los pilares que usted nos comenta, que está llegando dinero fresco para que puedan salvaguardar la educación de los niños respecto del alza del costo de la vida, la inflación y diferentes situaciones que se han venido suscitando y que han permitido que los padres opten por o bien sacar a los niños de la escuela o, como usted decía, los exámenes libres. Tenemos, usted nos decía, herramientas de detección, ¿cierto? Está esta ayuda por el tema económico, pero en estricto rigor, ¿existe alguna campaña de reencantamiento, de reenamoramiento del mismo estudiante, de los alumnos respecto de volver a clase? Exactamente, primero también tenemos que hacer que los establecimientos educacionales sean espacios seguros para todos y para todas. Y aquí no hay que hacer diferencias o distinciones. El lugar de estudios tiene que ser un lugar que te cuida, un lugar que te protege. Y para eso, dentro de ello tenemos temas de infraestructura, por ejemplo, que son sumamente relevantes. Sin una infraestructura adecuada, sobre todo en la educación pública, ese espacio no es seguro, no es atractivo, no cumple con las características. Y por eso desde el año pasado inyectamos más de 2.190 millones en la región de Antofagasta en los proyectos de infraestructura de urgencia Seamos Comunidad, que como bien lo dice su nombre, son de urgencia y apuntaban específicamente a esas situaciones que podían, por ejemplo, suspender el servicio educativo. Se dañaba el sistema de agua potable. No pueden funcionar los baños, no se puede hacer las clases. ¿Ya? Salas de clases que estaban con problemas. Que se vuelvan a habilitar para que puedan recibir a esos niños y niñas en espacios adecuados. Y como eran de urgencia, como les decía, el traspaso a los municipios, a las corporaciones municipales, era de tal manera que permitía el trato directo. Trato directo que implica que no hay licitaciones, nada de eso, sino que nos presentaban el proyecto, nosotros lo presentamos a nivel central, ojo en esto, todos los proyectos de nuestra región, 25 en nuestra región, más 3 que se adicionaron después, todos fueron elegibles, todos tuvieron financiamiento del Ministerio de Educación. A propósito de este trabajo colaborativo con el DAEM, por ejemplo, de Tocopilla, con las corporaciones municipales, con los otros municipios, donde pimponeábamos, como digo yo, donde estábamos trabajando en conjunto esos proyectos de tal manera que cuando llegaron al nivel central no tenían observaciones y fueron aprobados esos recursos. Recursos que implicaron obras que nosotros hubiésemos querido que fuesen más, que hubiesen llegado más proyectos. De hecho, Tocopilla no nos presentó proyectos de infraestructura de urgencia. Sin embargo, nos presentó uno de emergencia regular por 15.219.000. Hubiésemos querido mucho más. Nosotros dispusimos de más de 2.190 millones, más de 456 millones para emergencia regular. O sea, cifras importantes donde dependíamos solo de nuestros sostenedores municipales para mejorar, porque sabemos que las condiciones de nuestros establecimientos educacionales públicos, en nuestra región todavía todos municipales, necesitan mejoramiento. Por eso, este año 2023 ya nos fuimos de manera focalizada como Ministerio de Educación. Y en el caso de Tocopilla, dispusimos específicamente 1.335 millones de pesos
exclusivos para Tocopilla. En general, para toda la región son más de 7.600 millones que están a disposición y que ya nos presentaron sus proyectos. Felizmente en esta oportunidad sí, en 2023 nos presentaron los proyectos y ya están en proceso de evaluación. El próximo mes ya tendremos los resultados. Presentaron por montos mayores a lo que estaba disponible, por lo tanto entendemos que en algunos casos se van a recortar esos proyectos o algunos irán a quedar fuera, pero de esta iniciativa, lo que no implica que en muchos de ellos vamos a tener otras vías de financiamiento. Hemos también impulsado alianzas con el gobierno regional, con el gobernador Ricardo Díaz, quien está total y absolutamente disponible para poder financiar también otras líneas que a lo mejor no necesariamente por la vía del Ministerio de Educación podamos ejecutar, pero ahí están esos recursos. Y nosotros como financistas, por un lado, pero también Seremi de Educación, como unidad técnica que apoya en esos proyectos, estamos trabajando para que cada establecimiento de nuestra región sea un lugar óptimo, acogedor, no solo para quienes van a estudiar ahí, sino que también para quienes trabajan ahí. Seremi, seguridad, pasemos inmediatamente. Usted hablaba de seguridad y también de deserción. Mi consulta es, hay una situación que se está dando en el centro y sur del país que tiene que ver con los narcofunerales. ¿Esa realidad nos toca a nosotros? Hasta ahora no tengo reportes de suspensiones de clases en la región de Antofagasta por estos motivos. Sin embargo, eso no nos deja exentos de aquellas situaciones. Por lo tanto, hemos coordinado con las delegaciones, con la delegada presidencial provincial de Tocopilla y con el delegado provincial del LOA, con la delegación presidencial regional, con doña Karen Berens. Hemos trabajado de manera coordinada como gobierno, porque esta es una situación que no podemos tolerar en nuestra región y mucho menos puede llegar a obligarnos a la suspensión de clases porque hay condiciones poco seguras. Así que eso, felizmente en nuestra región, hasta el día de hoy yo puedo señalar que no existe suspensión de clases que nos hayan pedido los sostenedores, porque son ellos quienes hacen esta solicitud y nos la presentan a nosotros como Seremi, claro, que estén atribuidas a este tipo de hechos. Sin embargo, las coordinaciones con las delegaciones presidenciales, que son quienes representan al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se han hecho y han sido efectivas en nuestra región. Lo mismo en materia de los perímetros, lo que está ocurriendo fuera de los establecimientos educacionales. Muchas veces se habla de la coordinación con las policías, que existe, que la tenemos, pero que no podemos depender solo de la presencia de policías para poder establecer espacios seguros, sino que también hay una combinación de infraestructura pública, ¿cierto? También las obras propias del municipio que permiten iluminar, que permiten la limpieza de aquellos sitios heriazos que se encuentran a los costados de los establecimientos educacionales muchas veces. En general, todos tenemos que trabajar en conjunto en esto y como Ministerio de Educación, sin duda, no solamente en aquellos jardines infantiles, salas cunas, o liceos o escuelas, sino que en todo lo que nos compete, porque los estudiantes se tienen que desplazar para poder llegar a sus establecimientos educacionales. Entonces coordinamos con transporte, coordinamos con distintos actores en general. Bien, esa, bueno, es una realidad que toca a bastantes chilenos. Nos alegramos, bueno, yo creo, me imagino es un sentir ya de toda la comunidad que este tema no nos haya tocado, sabiendo que han existido balaceras en el centro de Calama, en el centro de Antofagasta. Esperamos que siga así y se agradece también en primera instancia el trabajo preventivo y no reaccionario, ¿no? Que es, yo creo, una prioridad en el tema de educación. Seremi, quiero pasar a un tema un poquito más local. Estamos nosotros haciendo el traspaso de la educación municipal al gobierno, ¿no? A la corporación. A los servicios locales de educación pública. Sí. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros conversamos con el Colegio de Profesores de Calama y se ven un poquito pillados respecto de cómo va a ser la situación de aquí en adelante respecto de lo que es contratación del personal y demás. ¿Cuánto tiene que ver ahí la Seremía? Bueno, como Ministerio de Educación, para que toda la gente que nos escucha pueda entender el contexto,
Esto proviene de varios años ya, la promulgación de esta ley, que lo que viene a hacer es a dar nuevamente el rol protagónico al Estado de manera directa para hacerse cargo de la educación pública. ¿Qué implica esto? Que tenemos, por ejemplo, alcaldesas, alcaldes muy preocupados de la educación, ¿cierto? Que inyectan recursos, que hacen mantención a los establecimientos educacionales, que se preocupan de la educación en sí. Sin embargo, también hemos tenido históricamente, o en lugares de nuestro país, de nuestra región, podemos tener alcaldes o alcaldesas cuya prioridad no va en la educación. Si se fijan, no podemos. La educación no puede depender de los vaivenes, ni de la buena voluntad, ni de la gestión de un momento específico o de una persona puntual. Por lo tanto, como país, esto no tiene que ver con nuestro gobierno en sí, sino que como país se discutió esta ley ya hace mucho tiempo, como le digo, trasciende a nuestro gobierno, de hecho se impartió implementando en el gobierno del presidente Piñera, y ahí es donde se hace el traspaso de la educación municipal, es decir, del municipio, por ejemplo, de Tocopilla, de las corporaciones municipales que tenemos en Calama, en Antofagasta, a los servicios locales de educación pública, que son servicios públicos que dependen del Ministerio de Educación. Es decir, vuelve la educación al Ministerio de Educación. Aquello que tantas veces nos pasaba el otro día, justamente en Tocopilla, donde nos decían, Seremi, que queremos reunirnos con usted, y de hecho nos reunimos de manera virtual. Yo venía de mi cuenta pública y tuvimos una reunión porque había un caso puntual en un establecimiento y me decían, usted por favor haga tal o cual cosa. Las atribuciones ahí están restringidas porque hay un sostenedor, ¿cierto? Hay un sostenedor que está a cargo, que es el municipio, en este caso el DAE. Y como Seremi de Educación puedo fiscalizar, revisar lo que ocurre, sugerir. Sin embargo, hay una entidad sostenedora que es la que está a cargo. Si se fijan entonces, con el traspaso a los SLEP, ese rol que tenemos como Estado, como Ministerio de Educación, es propio, es principal. Y sí, vamos a volver a tener la educación en servicios propios. En cuanto al traspaso de funcionarios, trabajadores, profesores, de hecho, hoy estamos con personas de la Subsecretaría de Educación que nos visitan en la región para poder tener estas reuniones periódicas que hemos mantenido como región, como Seremi, con los distintos actores. En este momento, de hecho, se encuentran reunidos con el sindicato de profesionales y profesores de acá de Antofagasta, con el colegio de profesores, en un ratito más nos juntamos, etcétera. Todos los actores, profesores, profesoras, trabajadores y trabajadoras en general, asistentes o no, de la educación, toda aquella persona que está en los establecimientos educacionales traspasa directamente a los servicios locales. Eso, no hay nada nuevo en eso, no hay ninguna sorpresa, ninguna innovación. En lo que sí hay innovación es en que muchos servicios que hoy se encuentran próximos a hacer la implementación y el traspaso, que no incluye en este caso al Licancabur, estamos presentando un proyecto de ley para perfeccionar aquello. Ejemplo, para que los DAEM y las corporaciones municipales, los DEM... Esas serían oficinas locales, ¿no? Claro. El DAEM pasaría a ser una oficina local de educación, ¿no? Algo así. Claro, sí, dicho de esa forma puede ser. Y estas personas entran por vía concurso hoy, de acuerdo a la ley como está. Lo que nosotros buscamos es que se valore no solamente la especialización profesional, no solamente el título, sino que también la experiencia que tienen en esas materias. Estoy nombrando solo un ejemplo, ¿ya? Sí, Seremi, quiero hacer... reunido con los trabajadores de DAEM y DEM. Sí, quiero hacer una consulta, mire. Nosotros estamos pasando como Tocopilla por un momento muy complejo respecto de la educación. Hay un sumario a un director de un liceo en estos momentos que está en curso, pero además el sentir de los trabajadores, asistentes de aula, que se sienten el hilo más delgado de toda esta tela, digamos. El sentir de esas personas es, no, van a cortar el hilo por lo más delgado, a lo mejor a fin de año me quedo sin pega. Ese es una conversación que se da mucho acá en Tocopilla respecto a lo que es el traspaso de la educación.
¿Cuál es la seguridad ahí? Estoy muy enfático en señalarlo. Todas las personas que hoy están en los establecimientos educacionales públicos de Tocopilla, y bueno, y de de toda la región, pero de Tocopilla, van a ser traspasados sin modificaciones al servicio local. En eso puedo ser categórico en señalarlo. Y no porque lo diga el Ceremia, no porque lo diga yo, sino porque está establecido en la ley de esa forma. Aquellas personas que cumplen con los requisitos de antigüedad, que estaban con contrato vigente en esa fecha de corte, pasan directamente a los servicios locales de educación. Por lo tanto, quien está trabajando en un establecimiento educacional hoy, el próximo año se mantiene en en el establecimiento. ¿Esto es lo mismo para el personal administrativo? No, porque el personal administrativo, por eso ahí sí los DAE, tienen este traspaso, pero a través de concursos. De concursos. Que es lo que le estaba explicando recién, que tiene que ver con el llamado a estos concursos que, de acuerdo a la lógica que tenía el gobierno anterior, de profesionalizar, que es muy bueno, ¿cierto? Profesionalizar, pero era importante también considerar, creemos nosotros como gobierno, considerar también la experiencia, la expertise. Porque, voy a poner un ejemplo, yo puedo tener un magíster, hasta un doctorado, una profesión muy idónea para el pago de remuneraciones, pero ni en ese magíster, ni en ese doctorado, ni en los diplomados me enseñaron a calcular y pagar para profesores, profesoras o personal del área de educación. Por lo tanto, esa profesionalización, que insisto, es muy positiva y es a lo que tenemos que tender siempre como Estado, y no nos negamos a ello, debe también considerar y ponderar en esos concursos la experiencia, ¿ya? Porque si no nos pasa lo que ha pasado en otros servicios locales y que reconocemos en eso. Es que Seremi, es lo que sucede, yo creo, tal cual como usted lo comenta, es lo que sucede en ciudades pequeñas como nosotros, que son gente que a veces de oficio, por cantidad de años, digamos, llega a una posición donde conoce el teje-maneje, sabe el trabajo, pero quizás no tiene alguna titulación. Es ahí donde se corre más peligro que en los demás trabajos. Y por eso nosotros hemos partido por dos cosas. Una, el proyecto de ley que ya está presentado al Congreso y que hacemos el llamado a todos nuestros parlamentarios para que lo conozcan, lo revisen bien. Yo me he ido reuniendo ya con varios de ellos para que cuando esto lo tengan ya para votación, consideren la importancia que tiene, el impacto que genera en estas personas y en estas familias, ¿ya? Para que se incorporen. Y por otro lado también estamos nosotros actuando de manera proactiva desde el año pasado, coordinándonos con la Seremi del Trabajo, ¿ya? Coordinándonos con distintos actores de desarrollo social, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil como lo ha hecho OEAT, ¿ya? Los operadores de equipos de alto tonelaje de minera escondida, a quienes les mando un saludo, porque son tremendas personas, son muy colaboradores y han hecho capacitación para la reconversión laboral. Nos hemos ido preparando también para que aquellas personas que, pese a todo el proyecto de ley y todo lo que nosotros estamos presentando, queden fuera del sistema, no queden sin trabajo, sino más bien se reconviertan en otras áreas, algunas de ellas, bueno, de hecho ya el año pasado preparamos a varias mujeres a través de OEA y de la Seremi del Trabajo, con quien hicimos esta tarea coordinada y hoy ya están calificadas, ya están preparadas y certificadas para ser operadoras de equipos de alto tonelaje, ingresando directamente, con muchas posibilidades, a empresas directas como Minera Escondida. Y eso es un vínculo que hemos hecho acá en la región, no es a nivel nacional, ¿ya? Esto lo hemos coordinado por iniciativa propia nosotros, junto con la Seremi del Trabajo y con los representantes de los DAE. ¿Ya? Yo he estado permanentemente en contacto con ellos, de hecho estuvimos, si no me equivoco, fue la semana pasada con una reunión acá en dependencias de la delegación presidencial con representantes de cada uno de esos DAE, con cada uno de las corporaciones municipales y con el Seremi de Gobierno, que también está a cargo, obviamente con la Seremi del Trabajo que ya la había mencionado. Seremi, por tema de tiempo, me gustaría pasar a una consulta que no puedo dejar
de hacerle, y tiene que ver con, el conflicto en el que se encuentra hoy día el ministro de Educación, el ministro Ávila, respecto de una acusación constitucional que se vendría, y también una interpelación en la Cámara que también se vendría, respecto de un instructivo de educación afectiva. Nosotros en Tocopilla, la mayoría de las personas, usted conocerá la realidad, son gente adulta, porque los jóvenes que salen de cuarto medio generalmente toman otros rumbos, Antofagasta, Calama, Santiago y otras situaciones. La mayor cantidad de la gente en Tocopilla es adulta, y le cuesta un poquito a veces entender un poco las cosas o cómo corren los tiempos, más bien. Este instructivo, primero se habló como una guía, todos sabemos que es oficial, pero es obligatorio, es una guía que el profesor la puede tomar, no la puede tomar. Existiría la posibilidad de que el colegio diese a conocer: nosotros no vamos a actuar con esta guía, vamos a seguir el parámetro normal, digamos. Esto es un análisis personal, a mi forma de pensar. Siento que no se le hace una crítica al ministro respecto de su orientación sexual como se ha querido dar a conocer. Sin embargo, sí es una controversia que se genera a nivel de comunidad, ¿no? Y que tiene que ver también con rangos etarios y diferentes formas de pensar. Bueno, lo primero es que hay que hacer una aclaración muy, muy importante, ¿ah? Todo esto surge de una nota que se publicó en un medio de circulación nacional, que lo publicaron el día 30 de mayo, y que citaron, lamentablemente, como si fueran parte de estas orientaciones, contenidos que corresponden a otras orientaciones que son del año 2017. Ese es un dato que hay que tener presente. Entonces todo esto se inicia por no sé si error o cómo llamarlo, pero una publicación que hace el diario de circulación nacional, que cita como si fuesen nuestras orientaciones como gobierno, orientaciones que estaban publicadas en el año 2017. Eso es lo primero, ¿ya? Descartar y diferenciar lo que nosotros como gobierno hemos impulsado respecto de aquello que estaba desde 2017 y que se descontextualiza y se publica y se coloca como si fuese parte de las orientaciones de nosotros este 2023. Respecto de la interpelación, bueno, como siempre lo ha hecho y como todos nosotros como autoridades públicas estamos disponibles, el ministro se ha manifestado, se ha expresado abiertamente disponible para para responder todas las interrogantes que sea necesario responder para aclarar cualquier temática. Sin embargo, esto no nos saca ni al ministro ni a nosotros como Ceremis y a todos quienes trabajamos en las seremías, en el Ministerio de Educación, no nos saca de nuestro trabajo central. Nuestro trabajo central es la reactivación educativa y los tres ejes que tenemos, ya lo que hemos estado hablando recién, la revinculación y asistencia. Necesitamos que los niños vuelvan a los lugares de estudio. Necesitamos también que haya una reactivación educativa, es decir, que los rezagos en aprendizaje se recuperen, sobre todo en materia de comprensión lectora. Necesitamos también que exista establecimientos que sean seguros, con salud mental y bienestar dentro de los establecimientos, con relación de convivencia. Y en esto me quiero detener. Mi mensaje, y me hago muy responsable de lo que estoy señalando, siempre ha sido el mismo en cada instancia, en cada comunidad educativa. Lo que buscamos como Ministerio de Educación y lo que tenemos que propender como parte, como adultos, ni siquiera, iba a decir como chilenos, pero hay muchas personas extranjeras también, no, como adultos que vivimos en este país, es que cada comunidad educativa, cada establecimiento educacional, jardín infantil, liceo, colegio, escuela, instituto profesional, universidad, educación para adultos, o sea, toda la trayectoria educativa, todos esos lugares sean espacios seguros de cuidado y de no discriminaciones arbitrarias. Y ese es el mensaje. No hay otro detrás de ello. Que nadie sufra, que nadie la tenga que pasar mal dentro del establecimiento de educación por cualquier condición. Da lo mismo cuál. Por el lugar de origen, por donde vive, por su
por sus características físicas, etcétera. Ese es el mensaje potente que tenemos que cuidar dentro de los establecimientos educacionales. Y estas orientaciones apuntan en esta misma línea, ¿ya? No podemos tolerar que alguien se suicide, que alguien la pase mal, tenga depresión, sufra, sea una tortura o se salga del sistema educativo, porque en ese establecimiento, en ese sistema educativo, insisto, desde la educación para adultos, universidad, centro de formación técnica, instituto, liceo, colegio, escuela, particular, totalmente particular, o pública, totalmente pública, en ningún lugar podemos tolerar ese tipo de conducta, ese tipo de acciones. Y el presidente además fue muy enfático en esto, en transmitirlo ayer. Y el mensaje acá en la región es el mismo. Toda orientación y todo lo que podamos transmitir como Ministerio de Educación es eso, son orientaciones, pero que también se enmarcan. Hay una normativa que toda comunidad educativa debe cumplir. Y además, insisto, como adultos, todos podemos tener opiniones diferentes, ¿ya? Pero lo que nunca nadie puede tolerar es que hagamos sentir mal a una persona, la descartemos del sistema o sintamos que es de primera o segunda categoría. Eso no puede ocurrir y no lo vamos a tolerar jamás.